El amanecer del tercer día después de la muerte de Alicia Bonet no trajo calma, sino un silencio espeso, casi insoportable. En las calles de Ciudad de México, los periódicos aún llevaban su rostro en la portada. Esa sonrisa serena que había acompañado a millones de espectadores durante décadas. Las redes sociales seguían inundadas de mensajes de despedida, de videos antiguos, de fragmentos de entrevistas donde su risa iluminaba la pantalla. Pero detrás de esa tristeza colectiva, un rumor comenzaba a crecer. ¿Por qué su exmarido había guardado silencio absoluto desde el día de su fallecimiento? Alicia Bonet, ícono del cine y la televisión mexicana, fue mucho más que una actriz. Para varias generaciones, representó la inocencia, la elegancia discreta y la fuerza silenciosa de una mujer que se abrió camino en una industria dominada por hombres. Su carrera había comenzado a principios de los años 70, cuando aún era una adolescente, y rápidamente se convirtió en una de las figuras más queridas de la pantalla. Participó en telenovelas que marcaron época, en películas que aún hoy son consideradas joyas del cine nacional, y trabajó con algunos de los directores más respetados del país. Sin embargo, detrás de la fama, su vida personal siempre fue un enigma. Discreta, reservada y profundamente espiritual. Alicia rara vez hablaba de su intimidad. Incluso cuando su matrimonio con un famoso actor y productor se convirtió en tema de titulares, ella se negó a alimentar el morbo mediático. Lo que ocurre en el corazón pertenece al alma, no a las cámaras, dijo una vez en una entrevista de 1987. Esa frase, que parecía un simple gesto de prudencia, se convirtió en su declaración de principios. La noticia que paralizó al país. La mañana del 27 de octubre, las agencias informativas confirmaron la noticia. Alicia Bonet había muerto a los 68 años, tras una breve pero complicada enfermedad respiratoria. Su familia pidió respeto y privacidad, anunciando que el funeral sería íntimo, con una misa privada solo para familiares cercanos y amigos de toda la vida. El público se enteró a través de un comunicado escueto. Agradecemos el cariño de siempre. Alicia partió en paz, rodeada de amor. La frase «rodeada de amor» resonó con un matiz agridulce, porque para muchos seguidores fue imposible no recordar a su exesposo, el actor y productor Carlos Montalvo, con quien compartió más de 2 décadas de vida y una historia marcada por la pasión, los silencios y las reconciliaciones. Pero Montalvo no asistió al funeral. Tampoco publicó mensaje alguno. Su ausencia fue tan notoria como el propio vacío que dejó la actriz. Durante 3 días, la prensa lo buscó sin éxito. Algunos allegados aseguraron que se encontraba fuera del país. Otros, que no estaba preparado para hablar. En redes, los fans exigían una palabra suya, un gesto, un recuerdo. Nadie entendía cómo alguien que había compartido tanto amor podía desaparecer justo en el momento en que el mundo lloraba a Alicia. Un amor que trascendió la pantalla. Alicia y Carlos se conocieron en 1978, durante el rodaje de la película Sueños de Primavera. Ella interpretaba a una joven pianista, él a un músico bohemio con un pasado turbulento. Lo que comenzó como química artística pronto se convirtió en un vínculo inseparable. Las revistas de la época hablaban de la pareja de oro del cine mexicano. Se casaron en 1980, en una ceremonia privada en Cuernavaca, y durante años fueron inseparables. Sin embargo, detrás de las cámaras, su relación fue más compleja de lo que la prensa mostraba. Carlos era un hombre intenso, de carácter volátil, mientras que Alicia representaba el equilibrio, la calma y la fe. En una entrevista antigua, ella reconoció: lo amaba profundamente, pero amar a alguien como Carlos era como abrazar el fuego. Te calienta el alma, pero también te quema las manos. Esa metáfora se volvió profética. Tras 20 años de matrimonio, múltiples separaciones y reconciliaciones, finalmente se divorciaron a finales de los años 90. A pesar de ello,
Ambos insistieron públicamente en que seguían manteniendo una relación de respeto mutuo. El amor cambia de forma, pero no desaparece, había dicho Alicia con serenidad. Por eso cuando falleció, la expectativa era que Carlos sería uno de los primeros en rendirle homenaje, pero el silencio fue absoluto. Hasta el tercer día. El silencio antes de la tormenta. El 30 de octubre, cuando el país aún lloraba la pérdida de su gran actriz, Carlos Montalvo apareció por primera vez. No fue en televisión ni en una rueda de prensa, sino en una transmisión en directo a través de su cuenta oficial de Instagram. Miles de personas se conectaron en cuestión de minutos. Su rostro, envejecido y visiblemente afectado, llenó la pantalla. La voz, quebrada. Durante 3 días he guardado silencio, comenzó diciendo. No por falta de palabras, sino porque las palabras no bastan cuando el alma se desgarra. En ese instante, el país entero contuvo el aliento. Lo que siguió fue un testimonio que ningún periodista esperaba, una confesión que mezclaba amor, culpa y una revelación que cambiaría la forma en que el público recordaría a Alicia Bonet. Carlos respiró hondo y continuó. Durante años, todos pensaron que nuestra historia terminó con el divorcio, pero la verdad es que nunca dejamos de amarnos. Alicia fue, es y será el amor de mi vida. Nos veíamos en secreto, hablábamos casi todos los días, compartíamos silencios que solo los viejos amores entienden. El público quedó paralizado. Lo que parecía una relación acabada hacía más de 2 décadas, resultó ser una conexión oculta que había sobrevivido al paso del tiempo, la distancia y las heridas del pasado. Ella no quería que se supiera, continuó Carlos. Decía que el amor verdadero no necesita ser exhibido, y tenía razón. Pero ahora que ya no está, siento que debo contarlo, no por mí, sino por ella. Porque Alicia no se fue sola. Se llevó una parte de mi alma con ella. Una confesión que dividió al público. Las palabras de Montalvo corrieron como pólvora por los medios. Algunos las consideraron una muestra de amor eterno, una despedida conmovedora. Otros, en cambio, lo acusaron de oportunista, de usar la muerte de su exesposa para volver al foco mediático. Pero nadie quedó indiferente. Los programas de televisión analizaron cada frase, cada pausa, cada gesto. Los fans de Alicia llenaron las redes con mensajes divididos entre la compasión y la incredulidad. Algunos amigos cercanos confirmaron que, efectivamente, ambos mantenían contacto. Otros lo negaron rotundamente. Pero más allá de la controversia, lo que quedó claro es que el país estaba ante una historia de amor que había trascendido el tiempo, la fama y la muerte. Carlos terminó su declaración con una frase que estremeció a todos. Si existe el más allá, sé que Alicia me espera allí. Y cuando llegue mi hora, no iré con flores ni palabras. Iré con la guitarra con la que le canté nuestra primera canción. El eco del pasado. Tras aquella transmisión, los medios comenzaron a reconstruir los últimos meses de vida de Alicia Bonet. Se descubrió que, efectivamente, Montalvo la había visitado en varias ocasiones durante su hospitalización. Una enfermera declaró de forma anónima que había un hombre que venía siempre al anochecer. Se sentaba a su lado y le hablaba en voz baja. Nadie sabía quién era, pero ahora todo encajaba. La revelación reabrió viejas heridas y despertó nuevas preguntas. ¿Por qué habían ocultado su reconciliación? ¿Fue una decisión de ella, de él o de ambos? ¿Qué había quedado sin decir entre ellos? En la casa familiar de Alicia, donde sus hijos recibían condolencias, el ambiente era de respeto, pero también de sorpresa. Uno de los familiares declaró brevemente: no sabíamos que seguían en contacto. Si es verdad lo que dijo Carlos, entonces su historia fue mucho más profunda de lo que imaginamos. Las cartas que nunca debieron salir a la luz. Después de la transmisión en directo de Carlos Montalvo, el país entero entró en un estado de conmoción. Lo que muchos creyeron una historia cerrada desde hacía décadas, se convirtió de repente en un laberinto de secretos, sentimientos reprimidos y verdades que, hasta ese momento, nadie había osado pronunciar.
Durante los días siguientes, los periodistas acamparon frente a la casa de la familia Bonet. Los noticieros abrían con titulares dramáticos. Carlos Montalvo confiesa amor eterno por su exesposa fallecida. El secreto que Alicia se llevó a la tumba. Una historia de amor y silencio que resurge del pasado. Pero el verdadero terremoto llegaría una semana después, cuando se filtró la existencia de una serie de cartas escritas por Alicia Bonet durante sus últimos meses de vida. Cartas que nunca fueron enviadas, pero que revelaban una verdad aún más desgarradora que las palabras de su exmarido. El hallazgo inesperado. Las cartas fueron encontradas por su sobrina, Isabel Bonet, mientras organizaba los documentos personales de su tía en la residencia familiar. En una caja de madera, cuidadosamente guardada junto a fotos antiguas y guiones amarillentos, aparecieron 6 sobres cerrados, todos con la misma caligrafía delicada y el mismo destinatario. Para Carlos. Isabel, conmocionada, decidió no abrirlos y entregarlos directamente al abogado de la familia. Sin embargo, uno de los empleados domésticos, que más tarde sería identificado por los medios, filtró la existencia del hallazgo a la prensa. En cuestión de horas, el rumor se convirtió en un escándalo nacional. Las palabras desde el más allá. Finalmente, el abogado de la familia, el licenciado Ramiro Durán, accedió a leer fragmentos seleccionados ante la prensa, con el propósito de honrar la memoria de Alicia y poner fin a la especulación pública. El 5 de noviembre, en una rueda de prensa seguida por millones de espectadores, Durán comenzó a leer con voz temblorosa. Mi querido Carlos, no sé si estas líneas te encontrarán algún día. A veces pienso que la vida no nos separó por falta de amor, sino porque necesitábamos aprender a amar de otra manera. Siempre supe que el silencio era nuestra forma de seguir juntos. No necesitábamos hablarnos para sentirnos cerca. Pero ahora, el cuerpo me está fallando, y temo que el silencio se vuelva eterno. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas contenían la respiración. El abogado continuó. Nunca te lo dije, pero cada vez que cerraba los ojos, rezaba por ti. No porque te faltara fe, sino porque quería que la vida te perdonara por el dolor que cargabas. Yo también tuve mis culpas, mis miedos, mis errores. Pero incluso cuando parecía odiarte, te amaba con una fuerza que no comprendía. Las lágrimas comenzaron a aparecer en los rostros de los presentes. Nadie esperaba unas palabras tan íntimas, tan humanas, tan llenas de ternura y resignación. El abogado hizo una pausa antes de leer el último fragmento, el más conmovedor. Si algún día lees esto, no me llores. No me busques en las fotos ni en las películas. Búscame en la música, en el viento de las noches tranquilas, en ese rincón donde solías dejar tu guitarra. Allí estaré, esperándote, como siempre lo hice. Cuando Durán terminó, el silencio fue absoluto. Afuera, las cámaras de televisión captaron a cientos de personas llorando. En redes sociales, el nombre de Alicia Bonet volvió a ser tendencia mundial. Miles de fanáticos compartieron mensajes de admiración, reconociendo la profundidad de su espíritu y la belleza de su despedida. La reacción de Carlos Montalvo. Horas después de la lectura pública, Carlos apareció nuevamente, esta vez en un programa nocturno conducido por la periodista Marta Salgado. Visiblemente conmovido, confirmó que conocía la existencia de las cartas, aunque nunca las había leído. Ella me habló de ellas poco antes de morir. Explicó con voz baja. Me dijo que había escrito algo que quizás algún día alguien encontraría. Yo le pedí que no lo hiciera, que no removiera el pasado. Pero Alicia siempre fue más sabia que yo. Esas palabras son su forma de decirme adiós. Durante la entrevista, Carlos confesó detalles inéditos de su último encuentro con la actriz. Ocurrió solo 2 semanas antes de su muerte, en una clínica privada al sur de la ciudad. Cuando entré a su habitación, recordó. Me miró con una sonrisa cansada y me dijo, «Llegaste tarde, pero llegaste». Me senté a su lado, le tomé la mano
y no hablamos casi nada. Solo le canté nuestra canción, Vuelve conmigo al amanecer. Ella cerró los ojos y me pidió que prometiera algo, que no dejaría que la gente la recordara por su enfermedad, sino por su alegría. Esa noche, según relató, ambos sabían que era su último encuentro. Nos dijimos adiós sin decirlo, añadió. Y cuando salí de la habitación, supe que ya nada en mi vida volvería a tener sentido. La opinión pública se divide. Las cartas de Alicia generaron un debate nacional. Algunos las consideraron un testamento de amor eterno, una muestra de la pureza de sus sentimientos. Otros, en cambio, las vieron como una manipulación post-mortem, un intento de reconstruir una historia que ya no podía ser contrastada. La prensa sensacionalista aprovechó para hurgar aún más en el pasado de la pareja. Surgieron testimonios antiguos, entrevistas olvidadas, incluso rumores de infidelidades que nunca fueron confirmadas. Pero pese a todo, la figura de Alicia Bonet salió fortalecida. Su muerte la había convertido en leyenda, sus cartas en mito. Los académicos del cine comenzaron a organizar homenajes. Se reestrenaron algunas de sus películas y en los cines se agotaron las entradas. La gente quería verla nuevamente, escuchar su voz, recordar a la mujer que había sido capaz de amar en silencio y morir con dignidad. En los noticieros, la periodista Marta Salgado concluyó su programa con una frase que resumía el sentimiento general. Alicia Bonet no murió. Simplemente cambió de escenario el misterio de la séptima carta. Pero el caso no terminó allí. Una semana después, un reportero del diario El Heraldo de México reveló algo que volvió a sacudir la opinión pública. Existía una séptima carta, escrita a mano y fechada el mismo día de la muerte de Alicia. La carta, según la fuente, nunca fue encontrada en su casa, sino en un sobre sellado entregado directamente al hospital. El destinatario no era Carlos, sino una persona identificada solo por sus iniciales, EM. La noticia desató una ola de especulaciones. ¿Quién era ese misterioso EM? Algunos creyeron que podría tratarse de un amigo de juventud. Otros insinuaron que se trataba de un confidente o incluso de un hijo oculto. Los medios no tardaron en buscar nombres, rostros y posibles historias paralelas. El abogado de la familia se negó a comentar, argumentando que se trataba de un asunto privado y sin relevancia pública. Pero la prensa no se detuvo. Al contrario, el misterio alimentó aún más la fascinación colectiva por la vida secreta de Alicia Bonet. Entre el amor y la redención. Mientras tanto, Carlos Montalvo decidió retirarse temporalmente de la vida pública. En una breve declaración emitida desde su casa en Cuernavaca, anunció que se dedicaría a escribir un libro en memoria de Alicia. No será una biografía, aclaró, sino una conversación pendiente. Un intento de hablarle desde este lado del silencio. El anuncio dividió opiniones nuevamente. Algunos lo aplaudieron por su honestidad y sensibilidad. Otros lo criticaron, acusándolo de querer lucrar con la tragedia. Pero más allá del ruido mediático, el gesto de Carlos parecía sincero. Días después, se filtró que el libro llevaría por título provisional, El silencio de los que se aman. Una frase que Alicia había usado en una entrevista de 1992, cuando le preguntaron por qué nunca volvió a casarse. Porque el amor no siempre necesita un final feliz. A veces basta con que exista, aunque duela, el secreto de la séptima carta. Cuando parecía que todo había sido dicho, que el país entero había llorado y despedido a Alicia Bonet con el respeto que merecía, el descubrimiento de la séptima carta volvió a abrir una herida que aún no cicatrizaba. Aquella misiva misteriosa, firmada con las iniciales EM, se convirtió en el nuevo centro de atención mediática. Nadie hablaba de otra cosa. Los noticieros abrían con titulares sensacionalistas. ¿Quién es EM? La última persona que recibió palabras de Alicia Bonet. Los programas de espectáculos especulaban con nombres de figuras del cine,
de la política, incluso de la religión. Pero lo que nadie sabía entonces era que esa carta guardaba una verdad tan íntima que cambiaría para siempre la imagen pública de la actriz. El periodista que siguió la pista, el primero en obtener información concreta, fue Julián Esquivel, un reportero veterano del diario Excelsior, conocido por su rigor y sus investigaciones discretas. Esquivel dedicó semanas a reconstruir los últimos días de Alicia, revisando registros hospitalarios, contactando con enfermeras y allegados. Finalmente, encontró una pista. Una enfermera llamada María del Carmen Soto había sido quien entregó el sobre sellado a un hombre la tarde anterior a la muerte de la actriz. Recuerdo que estaba muy nerviosa, contó María en una entrevista exclusiva. Me pidió que lo entregara personalmente a un señor que vendría al hospital. Me dio su descripción, pero no su nombre. Solo me dijo, él sabe quién soy. No le digas a nadie que estuve escribiendo. Horas después, llegó un hombre alto, con cabello gris y un maletín. Me dio las gracias, tomó el sobre y se fue sin decir una palabra. Cuando Esquivel mostró varias fotos a la enfermera, ella identificó sin dudar una: Eduardo Montalvo, hermano menor de Carlos. El hermano oculto en las sombras. La revelación fue explosiva. Hasta ese momento, Eduardo Montalvo había vivido alejado del ojo público. Ingeniero retirado, sin apariciones mediáticas, siempre había mantenido una relación distante con su famoso hermano. En un principio, la familia negó cualquier vínculo entre Eduardo y Alicia más allá de la relación familiar. Pero el rumor se propagó rápidamente. ¿Había existido una relación entre ellos? ¿Era la séptima carta una confesión, una disculpa o un adiós distinto? Ante la presión mediática, Eduardo decidió romper su propio silencio. En una entrevista exclusiva concedida al periodista Esquivel, confirmó haber recibido la carta. Sí, Alicia me escribió, declaró con serenidad. Y no fue una carta de amor, ni de culpa. Fue una carta de perdón. La confesión de Eduardo según Eduardo. La historia entre él y Alicia se remontaba a muchos años atrás, a una época en la que ella y Carlos ya atravesaban una profunda crisis matrimonial. Yo siempre la admiré, confesó. Era imposible no hacerlo. Era inteligente, amable, y con una luz interior que te desarmaba. Pero también estaba rota. Carlos no la comprendía del todo, y yo fui un tonto que confundió la compasión con el amor. Eduardo relató que, durante unos meses de 1996, mantuvo con Alicia una relación breve, más emocional que física. Una conexión basada en la soledad, en las heridas mutuas. Nunca quise hacerle daño a mi hermano, ni ella tampoco. Fue un error, una tormenta pasajera. Cuando nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo, ella fue la primera en alejarse. Me pidió que desapareciera de su vida durante años. Ninguno de los dos volvió a mencionar aquel episodio. Alicia continuó su carrera, y Eduardo se retiró de la vida pública, viviendo prácticamente en el anonimato. Sin embargo, la carta que recibió el día de su muerte reabría esa herida cerrada hacía casi 3 décadas. Querido Eduardo, si estas palabras te llegan, es porque ya no estoy. Quiero que sepas que nunca guardé rencor. Lo que ocurrió entre nosotros fue un error humano, pero también una lección de humildad. Aprendí que el amor puede confundirse con la necesidad de ser comprendido. No te sientas culpable. Nunca traicionamos a nadie. Simplemente nos equivocamos al buscar refugio en la tristeza del otro. Cuida de Carlos. Él sigue siendo mi mitad, aunque nunca lo entendió del todo. El fragmento, confirmado por el propio Eduardo, fue publicado con su autorización en Excelsior, y aunque su intención era limpiar el nombre de ambos, el efecto fue devastador. La reacción del público y de Carlos Montalvo. Cuando la noticia salió a la luz, Carlos Montalvo se enteró por la televisión. Según personas cercanas, el actor entró en estado de shock. Durante 3 días se negó a responder llamadas, y su entorno temió por su salud. Finalmente, emitió un comunicado breve, pero profundamente humano.
No juzgo a mi hermano ni a Alicia. Los amé a ambos, y sigo haciéndolo. La verdad duele, pero la comprensión sana. Si Alicia buscó el perdón, se lo concedo. Si Eduardo cargó con la culpa, la comparto. Ninguno de nosotros fue inocente, pero todos fuimos humanos. Esa declaración fue considerada una de las más nobles de su carrera. La prensa, acostumbrada a los escándalos y al morbo, reconoció en sus palabras una madurez emocional que conmovió incluso a sus críticos más duros. Carlos, en lugar de refugiarse en el silencio, decidió asistir a una misa conmemorativa organizada por los admiradores de Alicia en el Teatro de los Insurgentes. Allí, ante cientos de personas, pronunció un breve discurso que hizo llorar al público. Hoy entiendo que el amor tiene muchas formas. A veces se queda, a veces se va, y otras veces se disfraza de silencio. Pero si algo aprendí de Alicia es que el perdón también es amor. Y el suyo fue tan grande que alcanzó a todos nosotros. Un amor más allá del juicio. La historia, que comenzó como un homenaje póstumo, se transformó en una reflexión colectiva sobre el amor, el perdón y la fragilidad humana. Muchos espectadores, que inicialmente habían juzgado con dureza a Alicia o a los hermanos Montalvo, comenzaron a reconsiderar sus opiniones. Programas de debate televisivo dedicaron horas a analizar el legado moral de la actriz. Psicólogos, filósofos y escritores hablaron de su capacidad de amar sin odio, de su fe en el perdón como último acto de amor. Incluso la Iglesia Católica Mexicana, a través de un comunicado emitido por el arzobispado, destacó su ejemplo. Alicia Bonet nos deja una lección espiritual, que no hay pecado tan grande como para que el perdón no pueda alcanzarlo. Su historia nos enseña a reconciliarnos con la vida antes de partir. El eco de las cartas. Las 7 cartas fueron finalmente depositadas en un archivo privado, bajo custodia legal, con el consentimiento de la familia. Sin embargo, fragmentos de ellas comenzaron a circular en redes sociales, convertidas en frases inspiradoras, en tatuajes, en grafitis urbanos que decían: "El amor verdadero no muere, se transforma". El fenómeno trascendió las fronteras. En Argentina, España y Chile se organizaron homenajes a su memoria. Los festivales de cine proyectaron sus películas más emblemáticas: Sueños de primavera, El eco del adiós, Las horas del silencio. Cada función terminaba con aplausos de pie. Carlos, por su parte, se mantuvo fiel a su promesa de escribir el libro. A medida que los días pasaban, sus apariciones públicas se volvieron cada vez más escasas, y su figura más enigmática. Algunos decían que había encontrado paz. Otros, que seguía hablando con Alicia cada noche, frente a su retrato. El legado que quedó a un mes de la muerte de la actriz, la historia de Alicia Bonet, dejó de ser simplemente una crónica de amor y escándalo, para convertirse en un espejo donde millones de personas reconocieron sus propias fragilidades. Las 7 cartas, lejos de manchar su memoria, revelaron la profundidad de una mujer que nunca dejó de buscar la verdad, incluso cuando dolía. Y quizás, como escribió en una de sus últimas líneas, resumió mejor que nadie su propio destino. No fui perfecta, pero amé con toda mi alma. Y si el amor me condena, que sea en manos del cielo. El último adiós y el legado eterno. Pasaron los meses, y aunque las luces de los estudios y los titulares de los periódicos se apagaron lentamente, el eco del nombre de Alicia Bonet siguió resonando en los corazones de millones de personas. La historia de sus 7 cartas, aquellas palabras nacidas entre la culpa, la fe y el perdón, había trascendido el simple drama mediático. Se había convertido en un símbolo. El país entero recordaba no solo a la actriz, sino a la mujer que había sabido amar en silencio, perdonar sin rencor y partir sin miedo. Sin embargo, mientras la figura de Alicia ascendía a la inmortalidad cultural, Carlos Montalvo, su exmarido, se hundía cada vez más en el aislamiento. El retiro en Cuernavaca. A comienzos de enero, Carlos vendió su casa en la Ciudad de México y se trasladó definitivamente a Cuernavaca,
el mismo lugar donde él y Alicia se habían casado 45 años antes. Vivía solo, acompañado únicamente por un viejo perro mestizo y una colección de cuadernos llenos de anotaciones. Los vecinos contaban que lo veían caminar al amanecer, con un sombrero de ala ancha y la mirada perdida en el horizonte. Rara vez hablaba con alguien. Solo se sabía que pasaba las tardes escribiendo, tocando la guitarra o mirando películas antiguas de su exesposa. Una noche, el periodista Julián Esquivel, el mismo que había revelado la historia de la séptima carta, lo visitó para una entrevista. Carlos lo recibió con una serenidad sorprendente. «No busco fama ni compasión», le dijo. «Solo quiero dejar en orden mis recuerdos antes de irme también». Sobre su mesa había una pila de hojas mecanografiadas. Era el manuscrito de su libro, El silencio de los que se aman. En la portada, una dedicatoria simple, para Alicia, que nunca dejó de escucharme aun cuando el mundo cayó. El libro que conmovió a un continente. Cuando el libro fue publicado en marzo, nadie esperaba el impacto que causaría. En apenas una semana, se agotaron las primeras ediciones. Las librerías se llenaron de lectores que buscaban en sus páginas una explicación, un consuelo, o quizás una redención propia. El texto no era una biografía ni un ajuste de cuentas. Era un testimonio íntimo, escrito con una voz sincera, a veces quebrada, donde Carlos narraba no solo su historia con Alicia, sino su relación con la culpa, el perdón y la fragilidad del amor. En uno de los pasajes más citados, escribió: «Amar a Alicia fue como mirar al sol, demasiado hermoso para hacerlo sin lágrimas. Su luz me mostró lo mejor de mí, y también mis sombras. Si algo aprendí de ella fue que el amor no muere cuando termina, sino cuando dejamos de recordarlo. El último adiós y el legado eterno». Pasaron los meses, y aunque las luces de los estudios y los titulares de los periódicos se apagaron lentamente, el eco del nombre de Alicia Bonet siguió resonando en los corazones de millones de personas. La historia de sus 7 cartas, aquellas palabras nacidas entre la culpa, la fe y el perdón, había trascendido el simple drama mediático. Se había convertido en un símbolo. El país entero recordaba no solo a la actriz, sino a la mujer que había sabido amar en silencio, perdonar sin rencor y partir sin miedo. Sin embargo, mientras la figura de Alicia ascendía a la inmortalidad cultural, Carlos Montalvo, su exmarido, se hundía cada vez más en el aislamiento. El retiro en Cuernavaca. A comienzos de enero, Carlos vendió su casa en la Ciudad de México y se trasladó definitivamente a Cuernavaca, el mismo lugar donde él y Alicia se habían casado 45 años antes. Vivía solo, acompañado únicamente por un viejo perro mestizo y una colección de cuadernos llenos de anotaciones. Los vecinos contaban que lo veían caminar al amanecer, con un sombrero de ala ancha y la mirada perdida en el horizonte. Rara vez hablaba con alguien. Solo se sabía que pasaba las tardes escribiendo, tocando la guitarra o mirando películas antiguas de su exesposa. Una noche, el periodista Julián Esquivel, el mismo que había revelado la historia de la séptima carta, lo visitó para una entrevista. Carlos lo recibió con una serenidad sorprendente. «No busco fama ni compasión», le dijo. «Solo quiero dejar en orden mis recuerdos antes de irme también». Sobre su mesa había una pila de hojas mecanografiadas. Era el manuscrito de su libro El silencio de los que se aman. En la portada, una dedicatoria simple, para Alicia, que nunca dejó de escucharme aun cuando el mundo cayó. El libro que conmovió a un continente. Cuando el libro fue publicado en marzo, nadie esperaba el impacto que causaría. En apenas una semana, se agotaron las primeras ediciones. Las librerías se llenaron de lectores que buscaban en sus páginas una explicación, un consuelo, o quizás una redención propia. El texto no era una biografía ni un ajuste de cuentas. Era un testimonio íntimo, escrito con una voz sincera, a veces quebrada, donde Carlos narraba no solo su historia con Alicia, sino su relación con la culpa, el perdón y la fragilidad del amor. En uno de los pasajes más citados, escribió:
Amar a Alicia fue como mirar al sol, demasiado hermoso para hacerlo sin lágrimas. Su luz me mostró lo mejor de mí, y también mis sombras. Si algo aprendí de ella fue que el amor no muere cuando termina, sino cuando dejamos de recordarlo. El legado de una historia que trascendió el tiempo. Con el paso de los años, la historia de Alicia y Carlos se transformó en una leyenda moderna. Sus nombres fueron estudiados en universidades, convertidos en inspiración de películas, canciones y obras de teatro. En 2030, se inauguró en el Museo Nacional del Cine Mexicano una exposición titulada Alicia y Carlos, el eco del amor, donde se exhibían fotografías inéditas, extractos de sus cartas y grabaciones de sus películas. En el centro de la exposición, una frase iluminada sobre la pared capturaba la esencia de su historia. El amor no se mide por los años que dura, sino por las huellas que deja cuando se va. El público salía del museo en silencio, muchos con lágrimas en los ojos, porque más allá del escándalo, más allá del mito, lo que sobrevivía era la verdad simple y pura de dos almas que se buscaron durante toda la vida, y que, finalmente, se reencontraron en la eternidad. La carta número 8. 5 años después de la muerte de Carlos, una sorpresa final aguardaba al mundo. En el archivo personal del escritor, los herederos encontraron una última carta, guardada en un sobre sin abrir, dirigida a nadie en particular. En la parte superior, escrita con caligrafía temblorosa, decía, para quien aún crea en el amor. Su contenido era breve, pero estremecedor. El amor no pertenece a los vivos ni a los muertos, pertenece al silencio. Allí donde las palabras ya no bastan, donde solo queda el alma, allí nos encontramos los que amamos sin condiciones. No busquen a Alicia ni a mí en los libros, ni en las películas, ni en los altares. Búsquenos en los ojos de quien todavía sabe perdonar. La carta fue publicada en todos los medios del continente. Millones de personas compartieron sus palabras, citándolas como un testamento universal de reconciliación y esperanza. En una época donde el amor parece fugaz, la historia de Alicia Bonet y Carlos Montalvo se convirtió en un recordatorio de que el amor verdadero, aquel que sobrevive al tiempo, al dolor y a la muerte, sigue existiendo, aunque a veces solo lo encontremos en el silencio. La vida de Alicia Bonet y Carlos Montalvo fue, en esencia, una sinfonía de luces y sombras. Ellos demostraron que el amor no siempre se expresa con palabras ni se mide con gestos visibles. A veces, se oculta entre las pausas, se refugia en el perdón y resucita cuando menos lo esperamos. Y quizá por eso, 3 días después de su muerte, cuando él rompió el silencio, el mundo entero sintió que algo más profundo que una noticia había sucedido. Había resucitado una historia de amor que ni la muerte pudo enterrar.